¿Cuántos estuvisteis la semana pasada? Bueno, la mayoría. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Os acordáis? ¿Alguien se atreve a decirlo? Historias misioneras. Muy bien, también por las tardes estamos viendo, hoy vamos a ver también una muy bonita y nuestra hermana Mari nos va a hablar un poquito de ella, de esta misionera. No digo el nombre porque lo diría mal, entonces luego ya nos lo dirá ella. Y también sé que las próximas semanas que con la familia vamos a estar fuera y no vamos a poder estar con vosotros, vais a seguir tratando este tema y además vais a ver historias misioneras autóctonas, las vamos a llamar, de aquí, historias que han pasado aquí, no hace tanto tiempo además, así es que no dejéis de asistir y vamos a seguir viendo estos temas, ¿no? Y también pues quería continuar un poco con el estudio, bueno, la predicación de la semana pasada. Recordáis que estuvimos viendo pues Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, aunque no pudimos verlo todo porque fue muy largo, pero sí vimos alguna cosilla, ¿no? Y también me gustaría pues seguir en esta ocasión con el segundo viaje misionero que ellos hicieron. Así es que os invito a que busquéis en Hechos capítulo 17 y vamos a leer los versículos del 1 al 15, pero antes vamos a recordar, antes de empezar la lectura, vamos a recordar un poquito lo que, algunas cosas interesantes sobre este libro de los Hechos, ¿verdad? De los Apóstoles es el título, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero recordad que vimos que es una continuación del Evangelio de Lucas. Y así como el Evangelio de Lucas nos relata el ministerio de Jesús en la tierra, pues esto es una continuación, es decir, nos sigue relatando el ministerio de Jesús en la tierra. Lo que sucede es que ya Jesús no lo va a hacer él personalmente, sino que lo está haciendo a través del Espíritu Santo y a través de los discípulos, de los creyentes. Así es que, de alguna manera, somos herederos de este ministerio, del ministerio de Jesús que continuó con los discípulos y que hoy día continúa con la Iglesia. De la misma manera que Jesús en su ministerio encontró la oposición de Satanás, los seguidores de Jesús seguimos encontrando esa misma oposición. Pero es importante que recordemos que el Señor puede incluso usar esto para el avance de su obra. ¿Recordáis el versículo clave del libro de los Hechos? Hechos capítulo 1 y versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si recordáis, estuvimos viendo cómo la Iglesia, desde el principio, este principio de dentro hacia afuera, ¿no? La Iglesia empezó a crecer en Jerusalén, luego se extendió por toda Judea. Felipe es quien habla a los samaritanos y posteriormente Pedro y aún más Pablo, quien lleva el Evangelio a los gentiles, a todos los que no eran judíos, hasta lo último de la tierra. Al final del libro de los Hechos nos relata la llegada de Pablo a Roma. Y debemos de entender que Roma en aquel momento se consideraba el lugar, lo último de la tierra. Así es que es este crecimiento lo que el libro de los Hechos nos relata. Mirad, en el texto que vamos a leer ahora está justo después de la visita de Pablo y Silas, que eran quienes iban en este viaje a la región de Macedonia. No es que fuera un postre, ¿no? Sino que era una región que se llamaba así y que aún se llama así, la región de Macedonia. Los misioneros no tenían la intención de viajar a esa región, sino que en su segundo viaje iban visitando las iglesias que habían plantado en su primer mensaje, en su primer viaje. Pero llega un momento que el Señor, por medio de unos sueños, les hace ver que tienen que
viajar hacia Macedonia y allá se dirigen. Entonces, como diríamos hoy en día muchas veces, ¿no?, decimos esa expresión, el Señor abrirá puertas. Bueno, el Señor les mandó a Macedonia, pero no sé si las puertas se abrían así como pensamos nosotros, porque en su primera ciudad, en la ciudad de Filipos, empiezan a hablar y empiezan a predicar el mensaje del Evangelio. ¿Sabéis qué sucede? Pues que acaban flagelados y metidos en la cárcel durante toda la noche. Algo sorprendente, ¿verdad? No parece que las puertas se fuesen abriendo mucho, sino que encontraron ya la oposición del diablo. En la mañana, después de ese famoso terremoto en que quedan liberados, las autoridades de la ciudad, al darse cuenta que habían hecho algo injusto, algo ilegal, pues les piden que, por favor, que se vayan de la ciudad y que olvidemos este pequeño altercado que ha habido y marcharos de la ciudad. Les expulsan de la ciudad. Y entonces llegamos al texto que vamos a leer ahora, ¿eh? Así es que os invito, después de esta introducción, que leamos en Hechos capítulo 17 y vamos a leer los versículos del 1 al 15. Mirad. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bueno, hermanos, la verdad es que es sorprendente, ¿verdad?, la actitud de estos hombres. Acaban de recibir un montón de latigazos, dormir, bueno, o no dormir, porque seguramente no durmieron, pasar toda la noche en la cárcel y ser expulsados de la ciudad, todo ello por predicar el Evangelio. Y lo primero que hacen al llegar al siguiente lugar es volver a hacer lo mismo, volver a predicar el Evangelio. La historia se repite ciudad tras ciudad. Primero anuncian el mensaje a los judíos. Algunos judíos y gentiles creen, pero la mayoría de los judíos se oponen al mensaje. Y como consecuencia de eso, los misioneros son maltratados, flagelados, castigados, insultados, metidos en la cárcel y expulsados. Y la historia se repite
vez tras vez, en cada ciudad a donde van. ¿Cuál sería nuestra interpretación de estos hechos? ¿Qué pensaríamos si nos pasase eso a nosotros? ¿Nos desanimaríamos quizás? ¿Desistiríamos de nuestra labor? No lo sé, cada cual veríamos, ¿no?, cómo reaccionamos en esta situación. Pero mirar, hay dos realidades siempre. Siempre hay dos realidades. Cuando hacemos la voluntad de Dios, el Señor nos bendice y su obra da fruto. Esta es una realidad. Vez tras vez el mensaje es anunciado y algunos creen. Pero también es una realidad que ante esto siempre vamos a encontrar la oposición del diablo. Y hay que entender algo, hermanos. Me lo he puesto aquí en negrita. Voy a leer esta frase porque creo que es algo que debemos de entender todos. Debemos de entender el coste real de servir al Señor y también comprender que el sufrimiento o la frustración que nosotros podemos tener no es lo mismo que el avance de la obra de Dios. Fijaros, los misioneros, Pablo y Silas y Timoteo, cada vez eran maltratados, expulsados, metidos en la cárcel, vez tras vez, y no podían ver el fruto de su trabajo. Pero también es verdad que cada vez dejaban en aquellas ciudades una pequeña iglesia, que muchas veces era muy pequeña. Y vamos a estudiar a partir de septiembre, los que seguís el estudio de WhatsApp, vamos a estar estudiando la carta a los tesalonicenses. Y vamos a ver que la preocupación de Pablo era: me he tenido que ir muy pronto, no he podido afirmar bien esa iglesia, ¿qué estará pasando? Esa era la preocupación de Pablo. Y vemos que esto sucede vez tras vez, pero el Señor va afirmando eso. Pero Pablo no lo podía ver. Incluso en esta ocasión vemos que no pueden regresar a la ciudad. Así es que esto se va repitiendo una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Fijaros lo que dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, se refiere a volver a ir a Tesalónica. Yo, Pablo, ciertamente una vez y otra vez, pero Satanás nos estorbó. La iglesia crecía, pero Pablo no podía ir a la iglesia, no podía acudir a la iglesia. El Señor les había enviado, pero no podían disfrutar de aquello que ellos trabajaban. Debemos entender por qué Pablo no podía volver aquí, ¿no? Aquí encontramos los comentaristas, nos ilustran un poco sobre esto, ¿no? Tenemos que entender bien esta fianza, nos ha dicho el texto que Jasón pagó una fianza, pues esta fianza era un compromiso por parte de Jasón de que no se iba a repetir lo que había sucedido. Por lo tanto, era una prohibición de que Pablo volviese a Tesalónica. Por eso Pablo no puede regresar, por el pago de esa fianza. Si Pablo regresaba, Jasón perdía el dinero de la fianza y acababa en prisión. Por esa razón Pablo no puede. Fijaros, en la misma carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículos del 1 al 3, dice que Pablo, ante esta situación, mirad lo que hizo: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y Pablo se queda solo en Atenas, lo acabamos de leer. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos estado puestos. Pablo, ante la imposibilidad de acudir él personalmente a Tesalónica, envía a Timoteo, envía a algunos hermanos allí para estar al corriente de la situación, para conocer. Hermanos, la obra del Señor
requiere de nuestro esfuerzo. Requiere de esfuerzo. Y no voy a pintaros la situación de rosa. Si nos esforzamos en la evangelización, vamos a encontrar oposición. Y esto es algo que sabemos, en primer lugar, porque lo estamos leyendo en la palabra, pero no solo por eso, sino porque lo hemos experimentado también como iglesia. Y los que ya lleváis algún tiempo viniendo, lo sabéis. Así es que esta es una realidad, ¿eh? Y muchas veces no vamos a ver el resultado de nuestro esfuerzo. Imaginad, por ejemplo, Esteban. ¿Recordáis la historia de Esteban? Cómo él se enfrenta a los judíos por anunciar el Evangelio. Y anuncia el Evangelio, les anuncia el Evangelio, como consecuencia de ello muere apedreado. Pero aquello tuvo un fruto. Dicen que las muertes de los mártires son como semillas que se van plantando y que dan un fruto. Pero el mártir ya está, ya no lo ve. Esteban ya no vio el resultado de aquello. Él tuvo que morir y muchas veces nos va a pasar lo mismo. Nos va a tocar sufrir, nos va a tocar pasar malos ratos, nos va a tocar enfrentar dificultades. Incluso lo más, quizás que más nos puede desanimar, que no vamos a ver resultado. No lo vamos a ver aquí. Pero no sabemos el impacto real que tiene la tarea de la evangelización. Muchos mártires han muerto por esto. La semana pasada estuvimos viendo por la tarde la historia de Jim Elliot, y él y los amigos que iban con él murieron, tuvieron que morir, pero aquello posteriormente tuvo un resultado, tuvo un impacto, pero ellos no lo vieron. Y muchas veces nos va a pasar esto. No vamos a ver el impacto real de lo que hacemos, pero eso no debe desanimarnos. Eso nos debe animar, al contrario, a continuar. Esta es la primera parte. La actitud de los que van llevando el mensaje. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de que las puertas aparentemente no se nos abran, y todo vaya de maravilla, sino que lo que encontremos sea dificultad, hay que persistir, hay que insistir, hay que continuar, hay que esforzarse, hay que estar dispuesto a sufrir. Eso es lo que aprendemos. Esta es la primera parte, la actitud de los que llevan el mensaje. La segunda parte es el mensaje en sí mismo. ¿Cuál era el mensaje de Pablo y de Silas? Mirad, cada vez ellos iban a los judíos en primer lugar. Esto es interesante, ¿no? Ellos iban en primer lugar a los judíos. Y sabéis, aquí Lucas nos hace un breve bosquejo de cuál era la predicación de Pablo. Mirad, la predicación de Pablo era la siguiente, era una cadena lógica, Es decir, ¿qué dicen las Escrituras sobre el Mesías? Pensar que su audiencia eran judíos. Ellos estaban esperando al Mesías. Entonces Pablo les dice, vosotros estáis esperando al Mesías. Muy bien, vamos a ver qué dice las Escrituras del Mesías. Y les buscaba los textos y les enseñaba. Y entonces les decía, mirad, todo esto que se nos dice que le va a suceder al Mesías, que va a pasar, ya ha sucedido en la persona de Jesús. Ese era el mensaje de Pablo. Entonces decía, Jesús es el Mesías, es el que estabais esperando. Dicho de otra manera, las Escrituras nos hablan de que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar. Y Pablo les decía, Jesús sufrió, murió y resucitó. Jesús es el Mesías, es el que esperabais. Pero ¿sabéis algo? Este mismo método es el que usó Jesús para enseñar a sus discípulos después de resucitado. Fijaros, vamos a buscar en Lucas capítulo 24,
y vamos a leer los versículos del 25 al 27. Es ese episodio tan conocido en que Jesús ya ha resucitado y aquellos dos discípulos que van de camino a Emaús van lamentándose y Jesús se une a ellos en el camino y mirad lo que les dice. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Fijaros, es el método mismo que usó Jesús. Cuando ellos les dicen, es que seguíamos a Jesús, pero él, pues lo cogieron los judíos, lo flagelaron, luego se lo dieron a los romanos y lo crucificaron y murió y hace 3 días, y ahora algunos dicen que ha resucitado, pero estamos tristes. Y Jesús les dice, pero es que esto era lo que se anunciaba, esto era lo que la Escritura anunciaba. Fijaros, es el mismo argumento que está usando Pablo. También un poquito más adelante, en los versículos del 44 al 46, también en Lucas 24, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día. Aquí donde aparece el verbo explicar, dice, literalmente el texto dice, abrir. Jesús les abrió las Escrituras y les abrió la mente. Les explicó las Escrituras y les iluminó el entendimiento. Hermanos, hoy en día tenemos que adaptar nuestro estilo a los oyentes que tenemos. Cuando vayamos a hablarle a alguien, probablemente no va a ser judío, ni está esperando al Mesías, pero el mensaje debe de ser el mismo. Jesús es el Mesías. Jesús es el enviado para salvarnos. Jesús sufrió, murió y resucitó. Y todo esto a causa de nuestros pecados. Este es el mensaje. Sigue siendo el mismo mensaje que Pablo transmitía. No hay otro mensaje. Podemos cambiar el estilo, la forma, la manera de explicarlo. Pero el mensaje no lo podemos cambiar. Debemos de persistir en transmitir que Jesús vivió como un hombre perfecto, sufrió y murió, pero resucitó, porque es el enviado de Dios y que todo esto es a causa de nuestro pecado. Es el mismo mensaje, hermanos. Así es que tenemos esta primera parte, la actitud con la que vamos a transmitir el mensaje que vamos a transmitir, y ahora hay una tercera parte. ¿Qué respuesta vamos a obtener? ¿Qué respuesta vamos a obtener? Y es importante porque es liberador saber que la respuesta no depende de nosotros. No depende de nosotros. Pablo hablaba, y entre los que escuchaban había los que creían, pero también había los que no creían, y escuchaban lo mismo. ¿De qué dependía entonces? Mirad, se nos habla en el texto de griegos piadosos. Dice que muchos griegos piadosos creían. Estos hombres eran gentiles, es decir, que no eran judíos, sino que eran de otras, vamos a llamarle razas, regiones, religiones, llamarlo como queráis, pero no eran judíos, no se habían circuncidado. Tenían simpatía por el judaísmo, comprendían quizás que había un único Dios, que había creado todo, pero no estaban dispuestos a asumir toda la carga que la ley judía les pedía. No se habían circuncidado, no cumplían con toda la ley judía. El caso es que cuando Pablo les habla, esto les libera, porque Pablo les está diciendo, mira, lo importante no es que te circuncides, lo importante es que creas
en el Mesías. Así es que es liberador. Nos habla de libertad. El Evangelio es libertad, hermanos. Muchas veces pensamos en el Evangelio como un montón de cargas y de leyes y de obligaciones. Y yo mismo os estoy hablando de sufrimiento, pero el Evangelio es liberador, es para todos. No hay que cumplir ningún rito. No es necesario nada extraordinario. Solamente tienes que creer en el mensaje. Tienes que creer que eres pecador, tienes que creer que la solución para ese pecado solo se encuentra en Jesús. Así es que estos hombres se sentían liberados por esto. No era necesario circuncidarse ni cumplir con toda la ley ceremonial, sino que solamente creer que Jesús era el Mesías. También se nos habla de mujeres prominentes, de autoridades. No sabemos si eran realmente mujeres importantes, consideradas, o si se refiere a las esposas de hombres importantes. No sabemos, pero en cualquier caso, de nuevo encontramos esa libertad aquí, porque esa discriminación que era tan importante en aquel momento entre ser varón o ser mujer, aquí desaparece. El Evangelio es el mismo, seas varón o seas mujer, es el mismo. Todos los varones necesitamos de Cristo, todas las mujeres necesitáis de Cristo, de la misma manera. Ya no hay importancia en esto, ya no hay necesidad de ser varón para salvarse. No, cualquier mujer que acude a Cristo se salva igual que los varones. Ya no hay importancia si eres judío o griego, si eres esclavo o libre, si eres varón o mujer. Ya no hay esa importancia. Los judíos no podían ofrecer esto. Por eso son tantos los gentiles que se convierten y tan pocos los judíos, porque los judíos no acababan de entender este concepto. Hoy en día tenemos los mismos grupos. Cuando salimos a hablar el Evangelio, vamos a tener los mismos oyentes. Vamos a tener los que escuchen y vamos a tener a los judíos. ¿Sabéis quiénes son los judíos de hoy en día? Mirad, son aquellos que creen que se pueden salvar por sus propios medios. Son aquellos que creen que cumpliendo ciertas normas, ciertos ritos se van a salvar. O más aún, son aquellos que te dicen, yo no he hecho nada malo, yo no necesito salvación. Esto era lo que pensaban los judíos. Ellos eran el pueblo elegido, ellos eran especiales, ellos no necesitaban arrepentirse de nada. Por eso cuando Pablo les habla, les parece tan humillante el mensaje y no lo reciben bien. Porque ellos ya eran especiales. Y esto nos vamos a encontrar hoy en día. Personas que nos van a decir, yo no necesito de Dios. Incluso vamos a encontrar pensadores y filósofos como los ha habido en el pasado, que van a decir, cuando el hombre deje de pensar en Dios, le van a ir mejor las cosas. Y así nos va. Porque este pensamiento viene del pasado. Y esta es la realidad. Estos son los judíos de hoy en día. Los que se creen que no necesitan a Dios. Pero hermanos, la Escritura es clara. Nadie puede salvarse si no es por medio de Jesús. No hay otra manera. No hay otro modo. Solo a través de Jesús. Mirad, entre los judíos que creyeron, hay que destacar este texto. En este texto podemos destacar a aquellos hermanos de Berea. Aquellos judíos de Berea. Este es el sueño de cualquier predicador. Todos los predicadores nos gustaría predicar en Berea. Porque, ¿sabéis? Cuando Pablo hablaba, en lugar de estar pensando aquellos que le escuchaban en lo que hacía mal, en lo que decía mal, no, ellos pensaban, tenemos que investigar más, tenemos que profundizar más en la palabra. Y ese es mi deseo, y creo que no solo el mío, sino de todos los que predicamos, que escuchar la palabra os anime a investigar más en ella, a profundizar más en ella. A mí
me vais a escuchar solamente los domingos, a lo mejor los jueves, un momentito, una reflexión cortita. Pero la palabra la tenéis en vuestra casa, en vuestros móviles, todos los días de la semana. Y podéis profundizar. Y cuando digo a mí, digo a Marco, a Carlos, al pastor Rafael o a cualquiera que venga a predicar. Hermanos, podemos profundizar. Y aquí debemos de reflexionar en algo. Cuando escuchamos la palabra del Señor el domingo, muchas veces nos puede resultar como aquellos judíos de Tesalónica, nos puede resultar ofensiva, nos puede molestar lo que el predicador diga. Pero, ¿cuál es mi actitud ante lo que oigo? Voy a la palabra y contrasto. En la participación de la Santa Cena, yo os decía, Pablo al escuchar al Señor cambió su mentalidad. Y muchas veces vamos a escuchar cosas o vamos a leer cosas en la palabra que no nos van a gustar en un primer momento. Pero ¿estás dispuesto a reflexionar en ello, a seguir buscando en la palabra y a cambiar de acuerdo a la palabra tu manera de pensar? Creo que esto es muy difícil y es un reto que tenemos ahí delante. Estar dispuestos a cambiar. Estos eran los de Berea, pero también vemos que los que no creían se oponían al mensaje. Y no solo al mensaje, sino también a los mensajeros, ¿verdad? Muchas veces es como cuando había una batalla, ¿no? Antiguamente, cuando había una batalla, al final de la batalla tenían que salir mensajeros a anunciar el resultado de la batalla. Y cuando el resultado de la batalla era que los tuyos habían ganado, el mensajero corría para llevar la noticia. Pero si los tuyos habían perdido, llevar la noticia no era tan buena cosa. A veces el mensajero tenía que acarrear con las consecuencias de aquello, sin tener la responsabilidad, ¿no? Pues muchas veces nos va a pasar esto. Mirad lo que les pasaba a Pablo y a los que iban con él. Una vez tras otra, los que se oponían al Evangelio hacían la misma táctica: alterar a la multitud, exagerar los cargos que se presentaban y convencer a las autoridades. Y vez tras vez acusaron a Pablo y a Silas de alborotar. ¿Qué habían estado haciendo? No habían alborotado nada. Pero se les acusa de alborotar. A Jasón se le acusó de ayudarles. Y además todos ellos fueron acusados de sedición, un cargo muy, muy grave y que podía acarrear consecuencias muy graves para ellos. Mirad, por todo el imperio de Roma se decía: César es el Señor. Pero los cristianos no decían esto. Los cristianos decían: Jesús es el Señor. Y no es que quisieran derrocar a César, es que ellos hablaban de otro reino, de un reino diferente. Su reino no era de este mundo, como nuestro reino no es de este mundo. Pero por decir aquello, acarreaban con las consecuencias. Así es que, hermanos, vamos terminando. El Evangelio es el mejor mensaje que podamos escuchar. Y yo no sé si todos los que estamos aquí tenemos claro este mensaje, pero me gustaría recordarlo un poco, ahora, de nuevo, para aquellos que quizás no lo tenéis tan claro. Mirad, a causa de tu pecado, a causa de mi pecado, Cristo tuvo que venir, tuvo que vivir, tuvo que sufrir, tuvo que morir en la cruz, pero resucitó. Y eso es garantía de perdón si acudes a Él. Ese es el mensaje del Evangelio. No hay otro mensaje. No hay nada más que esto. Si reconoces que eres pecador y acudes a Cristo, Él te perdona. Porque murió por tus pecados, pero Dios reivindicó su obra resucitándole de los muertos. Y si acudes a Él, Dios te perdona. Pero mirar, al llevar este mensaje, tenemos que estar dispuestos a sufrir. Mirad lo que dice Pablo al respecto del sufrimiento que él tenía que pasar. Romanos capítulo 8 y versículo 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí tenéis la clave de por qué Pablo, Silas, Timoteo, Bernabé y todos los que nos han precedido, por qué Jim Elliot estaba dispuesto a morir. Porque entendían esto, que lo que vayamos a sufrir aquí no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que, hermanos, 3 claves para terminar, conclusiones y para que nos sirvan especialmente respecto de la evangelización. 3 claves importantes al respecto de la evangelización. Primero, tenemos que tener, como los que llevamos el mensaje, tenemos que tener la actitud correcta. Tenemos que estar dispuestos a sufrir. Y a menudo no vamos a ver el resultado de nuestro sufrimiento. Pero eso no quiere decir que no lo vaya a ver. Quiere decir que nosotros no lo vemos. Pero siempre que nos esforcemos por el Señor, se nos garantiza que ese trabajo no es en vano. Así es que la actitud de los que llevan el mensaje sería la primera reflexión. La segunda reflexión es que tenemos que seguir siendo fieles al mensaje. Solo hay un mensaje. Jesús es quien sufrió, quien murió, quien resucitó. Ese es el único mensaje que podemos transmitir. Muchas veces estamos tentados a transmitir otros mensajes. Pórtate bien, haz esto, haz lo otro, acude a la iglesia, deja de hacer esto, Esos mensajes no valen para salvar. El único mensaje que vale para salvar es reconocer nuestro pecado y reconocer que Cristo pagó por él y que resucitó. Y la tercera parte del mensaje, y es muy liberadora, es saber que la respuesta no depende de nosotros. No depende de nosotros. Depende de los que escuchan. Depende de los que escuchan. Así es que esto nos libera. Cuando vayamos a encontrar oposición, no quiere decir que lo hayamos hecho mal, sino que eso depende de los que escuchan. No es nuestro problema, sino que es el de Dios y de aquellos que le rechazan. Así es que, hermanos, con esta actitud, con esta tranquilidad, con esta fidelidad, vamos a seguir llevando el mensaje. Que el Señor os bendiga, queridos.